Mira, acaban de prender las fuentes danzarinas acá. Aguascalientes es centro ferrocarrilero de gran trascendencia en México. La tradición ferrocarrilera en Aguascalientes data de hace poco más de 100 años. La actual estación es la segunda que se construyó en la ciudad. El complejo ferrocarrilero Tres Centurias es un parque temático ubicado en el barrio de la Estación de la ciudad de Aguascalientes. Aún conserva su arquitectura original, lo cual le da un toque muy especial. Actualmente el complejo es aprovechado para eventos artísticos y culturales, también como un espacio de convivencia familiar, turístico, de negocios y cultural para la población. ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Estamos en el Parque de las Tres Centurias. La verdad yo nunca había venido, entonces andamos aquí paseando, viendo una parte de los trenes, aquí con Erika. Y me andaba contando que esta parte era como muy emblemática de los trenes y demás acá en Aguascalientes. ¿Cómo está el rollo en eso? Justo, aquí era una estación de tren y se quedó ya después de tiempo. Hicieron un parque de, pues, para poder ver cómo eran los vagones de tren originales, y también hay un salón de locomotoras donde hacen eventos y está muy bonito. Hay unas fuentes danzarinas, ahí está muy padre. Pues aquí estamos conociendo esa parte, yo nunca había venido, está bien suave, entonces vamos a ello. He estado viendo que muchas personas se meten a los trenes para tomarse aquí la foto, aquí, entonces veo que está bien suave para tomarte la fotito. La verdad es que están bien suaves los trenes, bien representativos de acá Aguascalientes y de la historia de México. Y se les ven los años, se ve bien impactante, pues que todavía se ven así como, pues bien completos, se ve bien bonito, como una película mexicana así, chingona. Se ven bien suaves los trenes. Ahorita hay, por ejemplo, las personas adentrándose en esos trenes para tomarse una foto. Yo creo que del otro lado te pasas y te subes, y la verdad es que pues quedan bien chidas las fotos. Imagínate en este trenezuki, bien suave. Presidente Lázaro Cárdenas, imagínense la historia de este tren. Las historias que se han de haber vivido en este vagón han de ser impresionantes, imagínense nada más. Me llama mucho la atención esas estatuas que literalmente están como despidiendo, ¿no? Imagino que están retratando por lo que se vivía en aquellos momentos, cuando se despedían acá, cuando se iban en el ferrocarril a, pues, a encaminarse, ¿no? Donde iban y demás. Y se ve como, pues los rostros a mí me dan a entender como mucha nostalgia, ¿no? La señora con su bebé se notan tristes, y el amigo también, pero como que también se ve que está triste, pero pues no baja el porte, ¿no? De que pues voy a volver. Me llama mucho la atención esta imagen en especial. Y si te está gustando este video, te quiero invitar a suscribirte a tu canal Arturo del Mar. Normalmente subimos este tipo de videos en el cual vamos a lugares y documentamos aquello que se nos hace interesante. La verdad nos ayudaría mucho tu apoyo, tu like, tu comentario, tu suscripción, para que YouTube nos recomiende y este video pueda llegar a más personas. Y sin más, continuamos. Bien suave estas banquitas con elementos del ferrocarril. Qué chingón se ve. Adentro de aquí de las Tres Centurias también podemos encontrar el café que fuimos hace poco a conocer, el Café Tranvía. Y pues qué chingón, ¿no? Aquí mismo de la estación, el Café Tranvía, bien suave. Se ve bien a gusto.
aquí la gente viene a pasar. Bueno, hoy es domingo y se ve bien a gusto, bien tranquilo. Hay varios puestos, por lo que he visto muchas cosas artesanales que me llaman mucho la atención. Veo unos productos como de belleza, que para la piel, que para el pelo. También mucha comidita rica. También vi unas playeras ahí como artesanales. La verdad es que hay cosas bien chidas. Pues nos tocó ver por acá el tren del ferrocarril. Quién sabe, aquí luego veo mucha gente que se sienta acá, se pone ahí como a tomar una historia para el Instagram, una fotito, o simplemente se sientan a observar. Bien suave. Y acá están tocando música, la verdad es que eso le da también como otro toque bien a gusto acá al lugar. Es como acústico y tocan de todo. Ahorita estoy escuchando que es una de los Doors, pero también se han aventado unas acá de éxitos mexicanos del rock and roll. Bien suave, la verdad es que se la rifan mucho, tocan bien padre. Ahorita se los voy a enseñar tantito. It's my own design. It's my own remorse. Help me to me llama mucho la atención estas bandas que tienen ahí como escritos, que son como comercios, no sé si eran como los patrocinadores de esa época o no lo sé. Coméntenme aquí abajo si ustedes saben acerca de esto. Yo creo que sí, ¿no? Porque por ahí veo cigarros, el Águila, por allá había una farmacia, unos cementos, entonces me llama la atención eso. Cervecería Cuauhtémoc, les digo, me llama la atención, sí, era la manera en la cual se publicitaban, ¿no? Como anuncios aquí en el parque. Y pues a lo mejor pagaban aquí su promoción, ¿no? En las bancas, y a lo mejor se quedó. Es como lo que yo estoy intuyendo, no lo sé. Coméntame, te digo, si sí lo sabes tú, porque de verdad es que está lleno de negocios, pero todo con el mismo estilo, como con mosaicos y los mismos colores. Nada más cambia pues obviamente el nombre de la marca, ¿no? Por acá, por ejemplo, dice Acero Monterrey, Cerro de Mercado, y así hay varias bancas, unas industrias de Zacatecas. Y así cada banca cambia como su patrocinador, por así decirlo, el que se anuncia en cada banca, pero como que le da un toque bien chingón aquí porque, les digo, no cambia el estilo. Si los ves de lejos probablemente ni te das cuenta que dicen cosas diferentes, pero ya te acercas y ya. Cada uno tiene su estilo con su marca. Me llama mucho la atención, está bien suave. Y muchas marcas son muy conocidas, por ejemplo, de Sonora a Yucatán usan sombreros Tardan. Esos sombreros están bien chingones, los Tardan. Entonces pues veo que esa marca, pues también la cervecería Cuauhtémoc y así varias que son bien conocidas. Entonces yo creo que si iba por ahí, me voy a poner a investigar porque ya me llamó la atención. Y ahorita en una banca me encontré esto. No sean así, amigos, no sean gachos, la neta, no las dejen aquí. Ahorita yo me lo voy a llevar a la basura, pero pues no sean así, no sean gachos. Hay que cuidar los espacios a los que vas y pues respetar, ¿no? La basura va en su lugar. Ahí mero. Si aquí luego están los botes, pues no cuesta nada tirarlos ahí y mantener aquí esta área, pues bien, ¿no? De verdad no cuesta nada, seamos un poco más conscientes y nos va a mejorar a todos por consecuencia. Esto, de verdad es que si uno pone un granito de arena, las cosas empiezan a cambiar, así empieza todo, ¿no? Entonces creo que todo es una cadenita y pongamos nuestro granito de arena para que todo empiece por ahí. Mira, acaban de prender las fuentes danzarinas acá, en las Tres Centurias. Esa tampoco me la sabía yo, ¿eh? Ponen musiquita y las fuentes empiezan como a danzar, con colores, se ve bien chingón, lo estoy viendo. Chequen esto.
Wow, qué chingón se ve, la neta es que es un espectáculo. Se ve bien, bien chingón. Y luego también como es época navideña, también ponen adornitos en los árboles, las lucecitas. Y se ve bien, bien bonito todo el parque, iluminado, chequen. Le da un toque navideño, pero todavía con esa esencia, ¿no?, de las Tres Centurias. ¿Cómo bailaré esa música? Mambo, 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 sí. Como las fuentes. Sí, las fuentes danzarinas. ¿Qué tal el Parque Tres Centurias? Yo la primera vez que vengo, pero ¿tú que ya has venido? Sí, es que este espectáculo está bien padre, el de las fuentes. ¿Es todos los días? Sí, todos los días. Y ahorita que está adornado de Navidad, con los foquitos y todo, luce muy, muy bonito. Sí. Y ponen música y la gente se reúne alrededor del agua. Sí, súper familiar. Bien suave. Muy. ¿Lo recomiendas? 100%. Yeah. Y me estaba contando Erika que en ese trenecito hay unos paseos. Normalmente ahorita ya no nos tocó, pero estaría bien suave un día de entrarnos en ese paseíto. Ahí, chin, 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 aquí en las Tres Centurias. Ya luego nos tocará. Chin, qué bonito se ve desde acá. Se ve bien, bien bonito. Y pues este fue el Parque Las Tres Centurias acá en Aguascalientes. La verdad es que es la primera vez que vengo y me encantó. Está bien, bien padre para venir a pasarla a gusto con la familia. Hasta tú solo, la verdad, te despejas un chorro. La verdad es que está bien, bien suave, musiquita en vivo. Hay varios puestos ahí como artesanales, de cosas locales, bien chidas. El lugar en sí está bien a gusto. Hay comidita rica, entonces bien chingón aquí Las Tres Centurias en Aguascalientes. Súper, súper recomendado. Y pues muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar y a activar esa campanita de notificaciones. Pum, 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 para que YouTube te avise cada vez que subamos video. Que tengas un lindo día, saludos y bendiciones.